donde pones la mirada fija. Me parece que ya estamos al aire. Muy buenas, bien sean tardes, noches, mañanas o madrugadas, según sea quien nos escuche y cuándo. Bienvenidos a esta, la primera edición de Radio Rendija, en donde pondremos la mirada fija sobre algunos de los temas más candentes del país. Hoy nos vamos a meter por entre un tema que ha sido bastante silenciado, un tema que ha sido bastante hacinado y un tema que cala muy hondo dentro de los oyentes. Y antes de empezar, yo quiero presentarme y presentar también a mi compañera de cabina. Acá les habla Romeo y junto con mi compañera Ruda espero poder conquistar sus oídos, acompañarlos en su aburrimiento y, por qué no, también despertar su curiosidad cuando estemos tratando algunos de los temas más coyunturales del país. Sin más preámbulo, le doy la palabra a mi colega Ruda para que se presente. Buena, Romeo, ¿cómo está? Acá muy contenta de comenzar estas aventuras con usted, en donde vamos a desmenuzar los temas hasta los tuétanos. En cada uno de nuestros programas tenemos invitados muy especiales, candidaturas presidenciales, gente de la calle, en fin, un sancocho delicioso de personajes. Así es, Ruda, y también quiero decirles a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preocupaciones y sus denuncias a través de nuestras redes sociales utilizando el @tembloresong. Allí estaremos leyendo sus denuncias, sus preocupaciones y, en fin, cualquier participación o cualquier comentario que quieran hacernos llegar durante nuestros programas. También quiero aprovechar este primer momento para hacer un llamado a nuestros patrocinadores, a que se animen a pautar en Radio Rendija. Aquí les daremos tiempo al aire. Nuestra permanencia en el aire depende estrictamente del patrocinio de ustedes. Hoy no tenemos particularmente comerciales, pero sí tenemos un día lleno de sorpresas, Ruda. Bueno, Romeo, nos vamos sin pauta comercial. Pero bueno, dígame, ¿a quién tenemos hoy para que introduzca el tema del día? Pues Ruda, ya que me lo pregunta, vamos a darle paso al monólogo del día de hoy, que llega de la voz de una gran actriz. Es una de esas voces que se han hecho recordar en la televisión colombiana. Mientras la conectamos, yo quiero contarles a nuestros oyentes una pequeña historia. Cuando le propusimos a esta actriz hacer este monólogo, ella nos dijo algo que nos conmovió profundamente. Nos dijo que lo hacía porque tenía una deuda con la radio. Así que es con enorme gusto que saludamos a esta hora a Jennifer Stephens, que nos acompañará durante esta temporada. La escuchamos, Jennifer. Caer en cana en Colombia no es casualidad para las clases más pobres, Romeo. Es por el contrario un andamio bien armado que otorga penas sin vergüenza para encerrar personas con la mayor ligereza. Juez, defensor y policía hacen parte de esta proeza y quién sabe si con vileza mantienen así a la gente presa. Basta pisar un patio del Pedregal o la Tramacúa para entender que el encierro no es azar, sino ganzúa. Basta entrar al Buen Pastor o a la Picaleña para ver cómo la guardia y el Estado de las mujeres se adueña. Aquí nosotras, dice una, remendamos la condena y cosemos con hilo propio la pena ajena. Aquí, dice otra, pagamos los platos en el penitenciario y rezamos al turno del calendario para volver a ver a nuestras familias de nuevo, a diario. Allí también, Ruda, ellas murmuran sobre una ley divina, se preguntan si hay salvación de la condena por haber buscado sustento en la esquina, si hay atenuante o aliciente por ser cabeza de familia, si la ley de utilidad pública les puede devolver algún día su vida. Yo no sé de ley divina, Romeo, ni sé, como diría Gustavo Adolfo, si este mundo de prisiones vive fuera o va dentro de nosotros. Pero sé que conozco a muchas mujeres que no deberían estar en el calabozo. Pues precisamente de eso hablaremos el día de hoy, de las mujeres que no deberían estar en el calabozo. Gracias, Jennifer, por esa introducción al tema. Bueno, Ruda, como este es un tema tan difícil de desmenuzar, yo le propongo que llamemos a Ramiro para que nos ayude a encontrar a una voz experta que nos pueda hablar sobre el tema. Perfecto, Romeo. ¿Ramiro? ¿Aló? Aló.
Ramiro, ¿nos escucha? ¿Cómo le fue en la rueda de prensa? No, pues qué le digo, mi hermano. Poquito a poquito. Usted sabe que aquí en la fiscalía le tienen prioridad a unos medios y solo le dieron micrófono a unos periodistas de Semana y Caracol. Pero bueno, por ahí un colega de RCN me rotó la grabación, porque imagínese, ni siquiera me dejaron entrar. Ramiro, me alegra que igualmente los colegas estén empezando ya a compartir las grabaciones. Una cosa que tenemos que hacer aquí, lo anoto, es hacer el micrófono con el nombre de Radio Rendija para que nos reconozcan. Ramiro, necesitamos que se vaya y busque a Claudia Cardona, de Mujeres Libres, para que nos ayude con el tema de hoy. ¿Se le mide? ¿Listo? Ya mismo agarro para allá. Romeo, esto me recuerda cuando comencé mi carrera periodística que me ponían a correr de un lado para otro en el canal buscando expertas. Se la puso difícil a Ramiro en su primer día, ¿no? Confíe en Ramiro, que Ramiro es un mago y le apuesto que en menos de 2 minutos está llamándonos ya con la entrevista. Ok, mientras Ramiro logra esa tarea, antes de comenzar acá con nuestros invitados, quiero ponerle un concierto para digerir lo que es esta ley de utilidad pública. A ver si producción me ayuda acá. Ruédelo, por favor. Si eres mujer cabeza de un hogar y te juzgaron por causa penal, si ya tienes condena en firme, puedes pedir otro trato legal. Puedes pedir otro trato legal. Madre de familia, cabeza de hogar, redime tu pena, hazlo en libertad. Si actuaste por pura necesidad y no por dañar a la sociedad, la ley te permite una solución. Pídele al juez la sustitución. Pídele al juez la sustitución. Madre de familia, ley de utilidad, redime tu pena, hazlo en libertad. Si tienes una hija en prisión y a esto no le halles reparación, mira si cumple la condición. La ley de utilidad le ofrece otra opción. La ley de utilidad le ofrece otra opción. Madre de familia, cabeza de hogar, redime tu pena, hazlo en libertad. Si tienes una hermana con condena que está pagando ya su pena y es madre cabeza de hogar, la nena que pida al juez otra salida más buena, que pida al juez otra salida más buena. Ley de utilidad. Bueno, esa es una explicación cantada de la ley, pero como sé que se quedan algunas dudas y Ramiro ya me está pidiendo línea, ¿por qué no escuchamos qué tiene para nosotros? Por favor, cuéntenos a quién se encontró por ahí. Buenas, Rubio Romeo. Me encuentro acá con Claudia Cardona, que nos va a dar una entrevista sobre ese tema del que estamos conversando hoy en Radio Rendija. Aquí estoy ya con ella, así que atentos. Cuéntenos, señora, ¿a qué se dedica? Yo soy la directora de la Corporación Mujeres Libres. ¡Qué bien! Era a usted a la que estaba buscando. Pero primero que todo, cuéntele a todos nuestros oyentes qué es Mujeres Libres. Pues es una organización integrada por mujeres que estuvimos privadas de la libertad y que desde hace algunos años decidimos unirnos para trabajar por los derechos de nuestras compañeras, amigas, familiares que se encuentran todavía privadas de la libertad, pero también aquellas que han salido, las familias. Todo desde la experiencia de privación de la libertad. A mí me mandaron acá de Radio Rendija para hablar sobre Ley de Utilidad Pública. ¿La conoce? Claro que sí. Hace un poco más de 6 años fuimos invitadas cuando apenas estaba construyendo el proyecto de ley y fuimos una de las organizaciones que promovimos ese proyecto. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Nos puede contar un poco mejor cómo fue todo eso? Todo lo que hicimos fue desde la experiencia que vivimos, ¿no? Ya. Saber que las mujeres que están en la cárcel
están por delitos menores en su mayoría, que son mujeres pobres, que tienen responsabilidades de cuidado y a raíz de ese cuidado que tenían antes, pues las privaron de la libertad. Entonces, pero algo que recuerdo también fue la discusión, porque en principio esos borradores estaban como una alternativa al encarcelamiento para madres cabeza de familia. Claro. Y esa discusión comenzó, entonces ¿por qué solo para madres y no para las mujeres cuando hay muchas mujeres cuidadoras? Entiendo, Claudia. O sea que en principio se estaba pensando como un proyecto que beneficiaba a madres y no a mujeres en general. ¿Es correcto? Exactamente. Ya. Entonces se comenzó como esa discusión y yo lo veía, era como si fuera un castigo para las que no hubieran tenido hijos. Entonces, como usted no tuvo hijos, se queda en la cárcel, y usted que sí los tuvo, entonces puede salir. Claro. Y ahí comenzó una discusión que también se trabajó con la Comisión de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, de la cual también pertenecemos, hacemos parte, y ahí mandamos unos insumos también del tema de solo esa palabra, que era mujer o madre, pero que cambiaba en contexto a todo el proyecto de ley. Bueno, Claudia, y cuéntenos, ¿cuál es su balance hoy, 2 años después de la implementación de la ley? Claro, llevamos ya 2 años y medio, más o menos, y la implementación ha sido lenta, ha sido también un desafío, es algo nuevo, y como siempre lo digo, los ojos del mundo están puestos en Colombia porque es algo diferente, no se había dado, ¿sí? Mucho, que las mujeres, en lugar de estar en la cárcel, salieran a prestar un servicio social y estuvieran en libertad. En este momento creo que van 190 mujeres aproximadamente. Bueno, y ya para ir cerrando, me queda una pregunta. Yo creo que para la gente que nos está oyendo también es clave saber esto. ¿Cuáles son los requisitos, lo básico para que una mujer pueda pedir ese beneficio? ¿Nos puede contar un poquito cómo es la vuelta ahí? Claro, mira, puede ser delitos de cualquier clase de hurto, ¿sí? Y todos los delitos relacionados con drogas, ¿sí? No importa el número de años de condena. O sea, entran otros delitos que la condena sea menor a 8 años, ¿sí? Y entra concierto para delinquir únicamente si está relacionado con hurto y drogas. Nada más. Y excluye, por ejemplo, el delito relacionado con menores y la violencia intrafamiliar. Son los únicos que en sí la ley excluye. ¿Qué otros requisitos? Pues precisamente demostrar la condición de marginalidad o vulnerabilidad que es entendida en la ley, no solo vulnerabilidad económica, que es como la están entendiendo los jueces, de tiene que estar en la inmunda, ya no sé, como habitante de calle para concederla, pero no es que uno no es solo vulnerable económicamente, sino social y emocional, ¿sí? Entonces la ley abre es eso. Y después demostrar que es cabeza de familia, esas dos condiciones. Entonces esos son como los requisitos generales. Perfecto, Claudia. Y ya para cerrar, porque acá Rude Romeo me están marcando el tiempo, ¿qué mensaje le mandaría usted a los jueces del país? No, pues es que miremos que no sean tan punitivistas, que no, o sea, hemos crecido culturalmente en esta cultura del castigo, y el castigo más grande que existe en esta sociedad y en el mundo es la cárcel, pero ya hay investigaciones, todo el mundo se ha dado cuenta de que la cárcel no sirve para resocializar. Entonces, que se den cuenta de esto, que no pongan tantas trabas, tanta burocracia, porque se están inventando cosas que no dice la ley. Entonces, la ley dice demuestre esto y esto y esto, pero ellos dicen, pues certifique que la organización le certifique que sí la recibía ya. Pues es un paso más porque las mujeres no saben en qué organización. Ellos sí tienen, por medio de la aplicación del ministerio, pueden buscar la plaza. En cambio, las mujeres no tienen internet, no pueden acceder a buscar, y menos entonces a decir, además que el minuto más costoso del mercado colombiano es en la cárcel, y entonces voy a llamar a esta organización a ver si me certifica y cómo me hace llegar el certificado. Claro, y entonces son peros y peros más, ¿no? Entonces que no, y que evalúen pues de esa manera menos punitiva para poder conseguir pues dar el beneficio de la sustitución de la pena, ¿no? ¿Sí? Y que tengan en cuenta precisamente que
hay otra persona cuidando, obviamente los niños no van a estar solos ahí en la casa, es que sí hay otra persona cuidando, porque la ley no obliga a que sea en solitario, es a ser cabeza de familia. Muchas gracias, Claudia. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Continúan en cabina Rude y Romeo. Ramiro, muchísimas gracias por esa entrevista a Claudia y muchos saludos a Claudia porque ¿qué hizo esta entrevista? Nos lo deja todo súper claritico, Romeo. Totalmente, Ruda. Y a Claudia, pues bueno, que la próxima vez esperamos tenerla aquí en cabina. Ruda, déjeme hacerle una cuña. Bueno, no es una cuña porque va y me quitan el rol de locutor y me ponen en el rol de los patrocinadores. Déjeme hacerle lo que nuestros abuelos llamarían un anuncio parroquial. Uy, eso me encanta a mí, Romeo, cuénteme. Hay cerca de miles de potenciales beneficiarias de esta ley y muy pocas con el beneficio porque hay trámites enredados o porque hay falta de pedagogía. Si usted es una mujer que está oyendo esto desde un patio o desde una URI y cumple con todos los requisitos que acabamos de mencionar acá, busque a la Defensoría y a una organización receptora desde ya. Y si usted es una organización no gubernamental o una entidad estatal o un concejal o una senadora, busque al Ministerio de Justicia y firme ya un convenio para poder recibir mujeres privadas de la libertad y que ellas puedan sustituir su pena en prisión en libertad. Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Bueno, seguimos acá en Radio Rendija y para todos los oyentes que se conectan a esta hora, les contamos que el tema del día de hoy, acá en nuestra primera emisión, es el de las cárceles y el de la política criminal. Ya hemos hablado largo y tendido sobre la nueva ley de utilidad pública, pero como estamos en época electoral, en Radio Rendija entrevistamos a 2 candidatos a la presidencia y les preguntamos sobre este y otros temas. ¿Por qué no rodamos la primera entrevista que grabamos con el candidato Daniel Quintero en su casa en Bogotá? Si me ayuda producción por ahí. Perfecto, candidato Quintero, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Nosotros somos entonces de Radio Rendija, mi nombre es Romeo y hoy voy a estar haciéndole aquí una pequeña entrevista sobre su candidatura a la presidencia. Yo quiero preguntarle, cuando usted asuma la presidencia, si es que es elegido presidente, ¿cómo va a asumir el tema de la política carcelaria en Colombia, en donde presentamos unas tasas de hacinamiento muy grandes y en donde también vemos que la pobreza es criminalizada y que las personas son empobrecidas por el Estado y que cuando uno entra a una cárcel de este país se encuentra personas pobres que no tuvieron acceso a oportunidades? ¿Cómo va a manejar Daniel Quintero cuando sea presidente el tema de la política carcelaria? Sí, lamentablemente en Colombia, cuando llevamos a un joven a la cárcel, nadie termina ganando. Todo el mundo lo ha perdido todo, porque las cárceles se vuelven además en escuelas del crimen, con un hacinamiento tremendo, con incluso también maltrato psicológico a los funcionarios o a los empleados que trabajan allí. Las cárceles, también hay que decirlo de forma clara, hoy son call centers desde donde se lanzan miles y millones de estafas. Mire que entrevistamos a su contrincante Roy Barreras y nos dijo exactamente esa frase. Es el tema de yo en mi crimen organizado que opera desde la cárcel. Yo tengo una ventaja sobre la mayoría de los competidores en esta elección, es que goberné. Entonces se puede ver qué hice. Lo bueno, lo malo, los errores, los aciertos y de algunos aprendizajes, pero otras cosas que uno dice, oiga, sí. Por ejemplo, yo dejé en construcción la cárcel de Sindicados, que además con una inversión altísima, porque hay un hacinamiento sin duda en la ciudad, pero lo que no sabe la gente es que mi apuesta más grande fue en algo que yo llamé la carrera por los niños, que realmente es una carrera por niños y jóvenes. Ya que usted menciona ese tema de los niños, perdóname que ahí lo interrumpa, porque recientemente pues, se promulgó una ley que es la Ley de Utilidad Pública, me imagino que la conoce pues, porque es una bandera de este gobierno del presidente Gustavo Petro, pero pues esta es una ley que les permite a las mujeres que ejercen la jefatura del hogar y que han sido condenadas por delitos de menor cuantía, sustituir su pena en prisión por trabajo comunitario en alguna organización social. Esta ley lleva ya 2 años en su implementación y cerca de las 4.000 mujeres que podrían ser beneficiarias de esta ley, solamente 190 han podido acceder al beneficio. Y esto se debe a una multiplicidad de factores, desde que los jueces no están entendiendo bien cómo otorgar el beneficio, los defensores de oficio no saben solicitarlo, pero en últimas la pregunta que yo le quiero hacer es, cuando usted sea presidente, ¿cómo va a impulsar que estas madres, que precisamente no quieren descuidar a estos núcleos, a estos niños que se pueden convertir en personas instrumentalizadas por estas guerras, puedan salir de prisión para cumplir pues, su condena por fuera de la prisión, pero también cómo garantizar que quienes salen de prisión puedan de alguna forma pues acceder a oportunidades y
de alguna forma cerrar estos círculos de desigualdad que las llevaron a ocupar lugar en la prisión? Yo creo que este país está mal construido. Es decir, yo creo que esto no tiene arreglo además, ¿no? Yo creo que esto hay que resetearlo. ¿Cómo es eso de resetearlo? Por eso yo he llamado a una constituyente. Incluso antes de que mis compañeros Cepeda y incluso Carolina se habían opuesto a la idea de la constituyente. Yo, en cambio, lo dije desde el primer día. Yo desde el 2019 vengo hablando públicamente de la necesidad de una constituyente, porque este sistema está mal hecho. ¿Por qué dice usted que está mal hecho? ¿Usted cree que con una constituyente se resolvería de fondo el problema de la desigualdad? A ver si entiendo. Es no solo de la desigualdad, pero también, claro, de la desigualdad, de la injusticia. Nosotros tenemos unas instituciones que fueron mal diseñadas, pesos contra pesos mal diseñados, una justicia que no funciona para los colombianos, que protege al que hace daño, que deja al ciudadano, a la víctima completamente desprotegida, un sistema carcelario, por ejemplo, que no sirve para resolver ningún problema, ¿no? Para resolver ningún problema. Yo reviso muchos casos, he visto muchos casos, y yo digo, ¿quién pierde más como sociedad? Cuando una madre tiene que entregar a su hijo de 2 o 3 años, después de haberlo tenido, y entregarlo para que el Estado lo cuide. Para que el Estado lo cuide. Pues lo cuide entre comillas, ¿no? Sí, ahí yo creo que perdimos todos como sociedad. El niño fue el condenado. Un niño inocente fue condenado ahí. Yo creo en el poder de la tecnología para resolver muchos problemas. Yo soy ingeniero electrónico. Si a mí me dan la confianza de gobernar este país, muchos de esos problemas se van a poder resolver con tecnología. Yo creo que nos tenemos que sentar como sociedad a hacer grandes acuerdos con una madurez superior a la que tuvimos en el 91. En el 91, cuando se hizo esta constitución y se definieron muchas de las reglas que han salido después de esto, todas tienen que ser revisadas bajo la constitucionalidad de la constitución que se creó. Teníamos una madurez en mi concepto muy pobre versus lo que tenemos hoy. Seguramente en 30 años nos verán ahora y dirán, uff, estos sí eran animales. Yo creo que podemos construir un mejor país. Uno de los principios constitucionales que más defendemos desde la sociedad civil es el principio constitucional del derecho de reunión, ¿no? Que nos otorgaron desde la Declaración de Derechos Humanos, y fue gracias a la Constitución del 91 que ese derecho de reunión se consolidó como el derecho a la protesta pacífica en el país. Es una de las cosas que más se defienden, y en el paro nacional pues la juventud probó el valor y el poder de este derecho fundamental ejercido de una forma organizada. Le quiero poner con esto un tema sensible para usted, de cuando usted fue alcalde de Medellín y permitió el ingreso del ESMAD a la Universidad de Antioquia. Creo que es un tema que es un lunar en su alcaldía. Para las organizaciones de la sociedad civil fue un tema preocupante, y ahorita cuando lo vemos de candidato yo tengo que preguntarle 2 cosas al respecto de eso. ¿Se arrepiente de haber dado esa orden o de haber autorizado? Y la segunda es, ¿qué garantías vamos a tener quienes conformamos movimientos sociales de poder protestar en contra de su gobierno sin que haya un uso excesivo de la fuerza? Bueno, primero voy a contar cómo fue mi manejo de la protesta social en mi alcaldía, porque Temblores ha hecho un estudio general sobre cómo se ha manejado la protesta. Cuando terminó el estallido social, la ONU presentó un informe, y en ese informe pues mostró cómo Duque había manejado, cómo la policía de Duque había manejado la protesta en el país. Y contó, por ejemplo, que en una noche en Bogotá murieron 13 jóvenes, que en Cali dejaron de contar los muertos. Pero en ese mismo informe dicen que algo especial pasó en Medellín. Ni un solo joven, ni un solo policía murió, no solo en el estallido social, sino en todo mi gobierno. En mi gobierno siempre se midió los efectos colaterales de las intervenciones, siempre. Los efectos colaterales. Por efecto colateral, ¿usted se refiere a que cuando se hace una intervención, eso qué impactos subsecuentes trae? Por ejemplo, muchas veces la policía dice, vamos a intervenir. Y yo decía, no. Y entonces me decían, usted no puede pararnos. Y yo decía, sí puedo, porque hay una estación de gasolina al lado. Y entonces el tener en cuenta, eso creo que se llama efecto colateral, no me acuerdo. No, claro, es que esa terminología de efecto colateral se ha utilizado pues repetitivamente justamente para decir que las muertes o las violencias contra ciudadanías eran efectos colaterales de una intervención que era necesaria. Por eso quería hacer esa precisión. Creo que el término que se usaba era diferente, pero es como nosotros siempre tuvimos en cuenta cómo, dónde, cuándo intervenir, de modo que se causara el menor daño posible, en especial en vidas. Otro recuerdo, por ejemplo, cuando las mingas estaban llegando a cada ciudad. En Cali, la ciudad terminó en conflicto social
increíble. En Bogotá la alcaldesa mandó a cerrar las vías para que no llegaran y en Medellín las recibimos, las atendimos, las acompañamos en su lucha y luego se fueron a sus territorios. En Medellín preveímos que se necesitaba un arreglo institucional. Mientras yo estaba pidiendo constituyente, estaba haciendo 3 cosas. Estaba creando la gerencia de etnias en Medellín para reconocer que había un conflicto y que había además unas necesidades de realizar acciones positivas en relación a nuestros negros, afros, raizales, palenqueros, los indígenas en general en el territorio. Medellín es la capital de Antioquia. Yo no podía desconocer que hay unos pueblos indígenas, unos gobiernos indígenas y que eso estaba creciendo. Pues lo había visto en el Cauca y yo decía, es cuestión de horas. Creamos la gerencia de etnias. Creamos la gerencia de diversidades sexuales. Es una gerencia que luchó para reducir las violencias sexuales en el territorio. En la alcaldía anterior quemaban las banderas LGTBI. En mi gobierno incluso se hizo en la alcaldía. Del tema LGBTI le tengo que preguntar ahorita una cosa, pero volvamos al tema del 2020 ESMAD en la Universidad de Antioquia. ¿Usted se arrepiente de haber permitido que el ESMAD ingresara? Porque todo lo demás, yo le diría que es un tema colateral o accesorio. Pero me falta... Porque conocemos muy bien su política, cómo se dio, digamos, que Medellín pudo resaltar durante el paro nacional, pero volvamos al año 2020 cuando el ESMAD ingresa a la Universidad de Antioquia. Usted había diseñado un protocolo y ese protocolo decía explosivo cero en entidades educativas y en planteles educativas, que es una cosa en la que podríamos estar de acuerdo, pero antes de que ingresara al ESMAD, ese protocolo mismo contemplaba que se debían crear corredores humanitarios y baja presencia de estudiantes, maestros y personal de las universidades. Medios como La Silla Vacía y El Universal en ese momento documentaron que el ESMAD entró a disparar gases lacrimógenos cuando no se habían activado los corredores humanitarios. Le pido una cosa, es que no se me desvíe porque esta es una pregunta importante para la sociedad civil en general y para los jóvenes. ¿Se arrepiente de haber metido el ESMAD a la Universidad de Antioquia en el año 2020, sí o no? Voy a responder, pero me falta una muy importante. Entonces había dicho que creamos la gerencia de etnias, la gerencia de diversidad sexual y creamos, no una gerencia, una secretaría que se llamó la Secretaría de la No Violencia. En una ciudad que había sido la más violenta del mundo, jamás por ninguna otra superada, no había una institucionalidad para la paz. Y nosotros no queríamos simplemente una institucionalidad para la paz. Queríamos un cambio incluso de aproximación a cómo se resolvían los conflictos en el territorio. Y apelamos a la filosofía de la no violencia. Y de ahí surge, me imagino, pues también la creación de este protocolo. Yo fui investigado porque cuando Duque prohíbe las marchas en el marco del COVID, mis secretarios salieron a defender y con cascos. Pero, candidato, parece que usted no me quisiera contestar la pregunta. No, es que ya va a llegar. ¿Se arrepiente o no se arrepiente de haber metido el ESMAD en el 2020? Es que la respuesta... Yo creo que el contexto que nos ha dado es importante para entender el ejemplo de Medellín, pero ya siento que me está evadiendo la pregunta. No, yo nunca he evadido y veo a su equipo además revoloteando, entonces digo, me lo van a sacar de aquí en cualquier minuto sin que me conteste la pregunta. Haga imagen y verá que todos están sentaditos aquí ya están que vienen y lo buscan. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? No es tan difícil de contestar, creo yo. No, porque es una respuesta de sí o no. Sí se necesita mucho contexto. Viendo la evolución política que ha tenido este tema, pero viendo la evolución política que ha tenido el tema de haber violado la autonomía universitaria en ese momento, metiendo a una fuerza pública, ¿se arrepiente o no? Listo. Tercera vez que se la hago. Pues no me dejo responder. Entonces, como que no lo he dejado hablar toda la entrevista. Ya le voy a contar. Creo expectativas sobre la respuesta. Cuénteme a ver. Esa pregunta que es la principal va creando expectativa. Todo el mundo ya quiere saber cómo va a responder. Claro, está buena la cosa. A ver. Sobre el uso de explosivos en las universidades, yo había prometido en campaña que si había explosivos en la universidad y me preguntaron, ¿usted permitiría el ingreso del ESMAD? En campaña dije entonces, yo lo haría. No recuerdo bien la fecha, pero era el año 2020. 2020. Y no me dicen que hay explosivos, no. Que hay una bomba puesta dentro de la universidad que van a matar estudiantes. Y se empieza a ejecutar el protocolo. Es primero deshabitar la universidad. Es evacuar la universidad. Entonces empezamos a evacuar la universidad. Se evacúa la universidad. Hay unos estudiantes que se quedan en modo de protesta. Hay reportes. De resistencia. Sí. Ahora, yo reto a que alguien me muestre que no sea el video que han puesto de cuando el Fajardo se metió a la universidad y tiró bombas lacrimógenas. No, porque es que eran
usado las imágenes de bombas lacrimógenas del gobierno de Fajardo y han tratado de mostrar como si fuera la intervención que nosotros hicimos. Nosotros, además, cuando hicimos la intervención o cuando se hizo la intervención, pusimos unos drones porque yo di una orden. Se entra, se revisa que si es verdad lo del explosivo y se retiran. No pueden haber ninguna de dos cosas. No puede haber intervención violenta y no puede haber uso de explosivos ni capturas. Entraron literalmente, incluso... ¿Gasearon? No gasearon. Porque hay reportes de estudiantes que fueron, pues, no me los estoy inventando yo. No hay. Son medios como El Universal y La Silla Vacía que documentaron que hubo estudiantes que vivieron los efectos de los gases lacrimógenos. No hay. Ahí no. Puede que afuera, que habían las protestas. Dentro de la universidad. No, adentro no. Se está negando la evidencia que un medio recopiló, de alguna forma. Yo estoy negando la evidencia que cualquier medio haya recopilado porque yo tenía el dron encima y el dron me mostraba qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque era una intervención muy peligrosa. Yo tenía la preocupación grande de que se salieran del protocolo que yo había diseñado para proteger los estudiantes de la universidad. Entraron, revisaron que no había explosivos y se retiraron sin ningún tipo de afectación. Eso fue así. Los informes de la prensa dicen otras cosas completamente distintas. Decir, es que la prensa en Medellín, imagínense lo que dijeron. Pero estoy hablando de medios como La Silla Vacía, ahora usted me que pregunta registraron si me arrepiento. y hablaron con estudiantes. Quiero saber si se arrepiente. Ahora usted me pregunta si me arrepiento. Sí. Dicho eso, sí. Y yo hice un pacto, no ahorita, lo hice siendo alcalde de Medellín, de que eso jamás volvería a ocurrir. Porque uno se equivoca también. Uno dice, hombre, ¿qué me llevó a creer que era importante que entrara el SMAT a revisar si había una bomba? Bien, ahí tienen esa respuesta que yo creo que estábamos esperando del candidato hace muchos años sobre la intervención del SMAT en la Universidad de Antioquia. Creo que esto es una exclusiva, podríamos decirlo. Sí. Antes de cerrar, quiero ponerle el último tema incómodo, porque en nuestros oyentes también hay muchos miembros de la comunidad LGBTI que se han visto ofendidos por una valla que usted publicó. ¿Sabe de cuál valla le estoy hablando? Me imagino. ¿Qué pasa en esa valla? Describámosles a los oyentes qué pasa en esta valla. Usted aparece a un lado, al lado derecho si no estoy mal, vestido con su blazer y su tradicional pinta, digamos como muy masculina, y al otro lado está el candidato de la Espriella con una ombliguera de puntos, un legging que le resalta la cola, en una mano tiene un gato y en la otra mano tiene unos voladores, y esto tiene un título que dice ¿qué Colombia quieres para el 2026? Esto por lo demás es una interpretación pues, que los oyentes pueden hacer, pero por lo demás es una interpretación que nos sugiere que la Colombia que usted va a representar no va a ser una Colombia representada en las manos, digamos, o en el cerebro de un hombre trepado de mujer. Y eso pues, ha despertado un revuelo entre toda la comunidad LGBTI. Lo han encontrado muy ofensivo las personas trans. Lo hemos encontrado muy ofensivo las personas gays por pertenecer a esa misma comunidad. Y en términos generales, algo que nos sorprende es que desde la izquierda se estén promoviendo los mismos discursos con los cuales la derecha ha ganado por más de 60 años elecciones, que es la eliminación de la diversidad sexual. Esta es otra pregunta y ¿esto es un error o esto es una estrategia de campaña para llegarles a estos votantes homofóbicos de la izquierda? Le quiero preguntar así abiertamente. Pero déjame responder con contexto. Con contexto. Yo tengo todo el tiempo. ¿Usted es el qué? Sí. Están que vienen y lo buscan cada 5 minutos. Bueno, la política es el enfrentamiento de las contradicciones. Sí. A mí me gusta enfrentar las contradicciones. Este señor Abelardo de la Espriella, que no lo estoy defendiendo, había sacado una valla igualita en la que él decía qué Colombia prefieres o a quién prefieres para el 26 y ponía a uno de nuestros candidatos vestido de guerrillero, una persona que nunca ha sido guerrillera. Iván Cepeda nunca ha sido guerrillero, nunca, por el contrario ha luchado por las víctimas, ha defendido a las víctimas, ha defendido la paz, ha defendido la paz. Y al otro lado se ponía él, ¿cierto? Al mismo tiempo, él ha lanzado una campaña en la que él trata de mostrarse como el hombre fuerte, como el que le va a dar seguridad, estabilidad a los colombianos, etc. Y como un tigre. Entonces, lo primero para resaltar en la figura es que no era un tigre, sino un gatico. Que lo vemos sosteniendo el gato. Entonces ahí, pero el gato con toda la gesticulación feminizada. Lo que yo digo es,
¿A qué le ese apunta? a tigre no llega, ese llega así mucho a gato, y yo diría que a ratón, porque Abelardo de la Espriella no pasa de ser un Lo he escuchado ladrón decir eso en la prensa que usted. se ha robado la plata de muchos colombianos, de MG y de otros. Y lo segundo es que para mí no es una figura de autoridad, que es una figura que se hace pasar de autoridad y toda la cosa, pero que no lo es, que no es una figura fuerte. Ahora, algunos han dicho que es gay. Yo no lo veo gay, yo lo veo vestido como mujer. ¿Y ni siquiera como cuál mujer. es la necesidad de vestirlo como mujer para denigrarlo o para Voy a atacarlo? corregir. Es la pregunta ni que yo me siquiera hago. vestido como mujer. Yo lo veo vestido de flores y de cosas, y de esa manera algunos dijeron que es que yo lo estaba vistiendo como gay. No, los que lo interpretaron como gay o como trans, creo que cometieron el error al creer que se estaba interpretando como gay o como trans. Usted se exculpa de esa forma, pero sí yo lo hay que estoy un diciendo movimiento es entero que está que ofendido él por este tema. No tiene un vestido. Usted no puede desconocer Pero- que hay un movimiento pero yo les detrás quiero de decir, esto que mire. está ofendido, y que si hay una persona que es completamente masculina a la que usted vistió con prendas que son comúnmente asociadas a las de mujer. Yo quiero- En últimas, creo que juega en su contra, porque si usted le quita la cara a Abelardo de la Espriella, yo prefiero ese otro país. Prefiero un país alegre, no ese país serio. Pero aquí sí hay un significado distinto, y es que es un candidato hipermasculinizado puesto en ropa de mujer, entre Sí, comillas. él se Y muestra eso- así. Yo lo he mostrado como metrosexual. Y eso... Que muy enfocado en su apariencia, y se pinta el pelo y todo eso. Es un fake, eso es lo que quiero decir. Ahora, a las personas juzguémoslas por sus resultados. Y juzguémoslas por sus méritos y no utilicemos este En mi tipo alcaldía se creó- de campaña, porque En mi igual se está rebajándose un poco al nivel de él cuando hace lo mismo con Nival Cepeda, ¿o no? En mi Solo alcaldía que se aquí creó estamos ofendiendo a la una comunidad gerencia entera. de la no violencia, la Secretaría de la no violencia, pero también la de diversidades sexuales. Yo sí tengo, mejor dicho, un trabajo que mostrar y que he hecho por la población LGTBI abierta. Mi alcaldía fue, nosotros pintábamos las calles con la bandera, luchábamos y seguimos luchando por... Entonces, ¿por qué decirle también mera loca a Federico Gutiérrez? ¿Por qué utilizar esa terminología Eso es una para... terminología paisa. Pero ¿por qué Es como- utilizar esa terminología como qué cuando usted... ridículo. Pero usted ya no le está hablando a solamente los paisas. Usted quiere ser el presidente de Colombia, y dentro de Colombia vive una comunidad LGBTI Yo quiero a la que enviarle se le han un negado mensaje derechos históricamente. a la población Aproveche LGTBI, acá. a los gays, a las lesbianas, travestis, y es que yo los quiero mucho, que los voy a defender, que si se han sentido ofendidos, pues no vuelvo a poner vallas en ese sentido. Todos los días se aprenden cosas. Yo quería mostrar una contradicción de él, que él se muestra como, mejor dicho, el comandante de, mejor dicho, el mundo eterno, el mundial, como tigre, y que resulta que no llega gato ni ratón. Y bueno, pero ahí vamos corrigiendo en el camino, vamos para adelante. Le tengo un reto. ¿Por qué no pone un trino que diga eso y borres esa valla? ¿Se anima? De una, Póngalo. hágale. Póngalo. De Lo una. reto. Le voy a poner un trino. Temblores me pide que borre. A ver, borrémoslo. Bueno, como pudieron escuchar, esta fue una entrevista acalorada que nos deja 2 titulares y un trino borrado, porque le cuento, Ruda, que efectivamente el candidato borró de sus redes sociales la valla y ofreció unas disculpas públicas hacia la comunidad LGBTIQ+. Pero son unas disculpas que a mí me dejan un sabor agridulce, porque no reconoce del todo su error. Usted vio que en el trino él dice quienes se hayan sentido ofendidos en vez de decir a quienes ofendí. Pero bueno. Romeo, nuestras líneas están sonando. Primer día de programa y primera llamada. Uy. ¿Quién será? Buenas. ¿Quién habla? Mucho gusto, mi nombre es Franci Elena Vinasco y soy beneficiaria de la Ley de la Utilidad. ¿Cuántos hijos tiene usted, Franci? Yo tengo 3 hijos, en ellos tengo una hija discapacitada y el nieto que es menor de edad. Que también están bajo su cuidado, ¿verdad? Sí, estamos a mi cuidado. ¿Y hace cuánto es usted beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública? Ya voy a completar un año que ya salí con esta ley. Un año, y cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Súper excelente porque pues estoy al lado de mis hijos, de mi nieto, estoy al bajo cuidado de ellos y puedo trabajar, puedo salir adelante con ellos y estoy descontando mi pena haciendo un trabajo social. Aquí en la organización
temblores. ¿Y ese trabajo con la organización social, qué tal le ha parecido? ¿En qué ha consistido? Súper excelente porque pues estoy aprendiendo, me dan capacitaciones, estoy conociendo otros lugares, otras personas, de que pues yo no pensaba que eso iba a pasar. Francis, tengo entendido que hay muchas mujeres que aún pudiendo ser o contar con los beneficios no han podido acceder a esta ley de utilidad pública. Yo quería preguntarle a usted cómo fue su proceso para acceder a este beneficio, de solicitarlo, de que el juez lo avalara. Pues lo primero que uno hace es mandar un escrito diciendo que uno quiere ser beneficiario de esta ley. Luego espera que le conteste la jueza, le dice que mande los papeles que son los registros de los menores o el registro de discapacidad de su hijo o su hija, o que si tiene un abuelito mayor, pues esos papeles que certifiquen que eso es verdad, ¿no? Luego la jueza estudia todos esos papeles, manda a un trabajador social a que revise y visite a la familia si es verdad que los niños o el discapacitado está como desamparado, que no tiene quien pues lo cuide. Y ya llega el trabajador social nuevamente a la cárcel donde uno está recluido y ya le dice que sí, que uno es beneficiario porque cumple con todos los requisitos, porque son unos requisitos. ¿Y en ese proceso usted experimentó algún tipo de barreras que quisiera contarnos o fue fluido y fácil el proceso? Pues lo único que se me complicó un poquito fue que la jueza me decía que yo tenía que mandar un escrito diciendo que se aceptaba, pero como yo no entendía con las palabras de la jueza, porque ellos hablan de un dialecto diferente a lo que uno escucha. Sí. Entonces me demoré en mandar el escrito diciendo que sí, que yo quería ser beneficiaria de la ley. Y lo segundo es que dicen que uno tiene que escoger unas plazas y pues no teníamos la opción de saber cuáles eran las plazas donde podíamos ir a hacer el trabajo social, hasta que llegó la visita del trabajador social y nos trajo una hoja con las plazas. ¿Y usted pudo escoger la plaza que quería? Sí, yo la escogí ahí, pues como yo vengo de Cali, entonces allá me escogí la plaza en una hoja que me pasaron, entonces yo la escogí. Resulta que era una organización que iba a la cárcel a darnos palabra, porque era como un pastor, entonces... Ya. A veces ellos le dicen a uno, pero pues uno no pone cuidado. ¿Y en esta organización cuánto tiempo duró usted, Franci? Como 3 meses. 3 meses. Y bueno, cuénteme un poquito cómo fue la experiencia de esos 3 meses. Pues súper, pues no mejor como esta, pero sí bien, porque pues yo siempre he sido responsable y he tratado de hacer las cosas bien y bien, me fue muy bien. Ya, ¿usted siente que al interior del penal donde usted estaba, las mujeres conocían la ley y sabían acerca de estos beneficios? Poco conocen muy bien cómo es, porque no explican bien. A veces hacen charlas, pero no es para toda la población, sino algunas. Ya. Entonces no todas tienen la comunicación de realmente qué es la ley de la utilidad, no tienen conocimiento. Ya, Franci, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio Rendija y que no conoce nada acerca de esta ley, ¿usted podría explicarles por qué esta ley es importante? Bueno, esta ley es importante porque nos dan una oportunidad de estar afuera en libertad con nuestros hijos y ahí vamos descontando la pena de que nos asignaron por el delito que hemos cometido. Sí. Lo más importante es estar al lado de nuestros hijos, nuestra familia, porque si ellos crecen solos, pues cada día van a ver que ellos van a aprender malos caminos, los van a inducir a otras cosas. Entonces, estando nosotros las madres, las abuelas o el familiar que uno cuida, van a estar mucho mejor. Claro, Franci, la entiendo completamente. Cuénteme un poquito cómo fue la experiencia de reencuentro con su familia. Pues súper excelente, cada día pues nos queremos más, compartimos más, porque pues la ausencia siempre hace como uno aprender a valorar a ese familiar, ese ser querido. Claro, o sea, están felices. Sí, muy felices. Qué rico, Franci. Yo le tenía una última pregunta ya para no quitarle más de su tiempo, aunque quisiera quedarme conversando con usted todo el día, la verdad. ¿Qué llamado se le podría hacer a los jueces para que concedan más beneficios para otras mujeres? Bueno, señores jueces, yo me dirijo con mucho respeto a ustedes, les pediría que de verdad de corazón le den la oportunidad a otras mujeres que realmente sus hijos están pasando necesidades, están pasando tristezas, soledades, porque la ausencia de una madre es muy difícil en una familia.
Yo creo que una madre es la columna fuerte de un hogar, y si no está, pues se desbaratan los hijos, se desbarata el esposo, el hogar, todo se destruye. Sí, es verdad, las mujeres hacen un papel demasiado importante en las familias. Franci, muchas gracias por su tiempo, por esta valiosa entrevista. Esperemos que cada vez más mujeres puedan acceder a este beneficio. Bueno, muchas gracias a usted. Ruda, yo al inicio de esta emisión le dije que le tenía otra sorpresa y pareciera que la sorpresa hubiera sido esta llamada de la señora Franci. Que me encantó, por cierto, sí. Ojalá que ese llamado pues lo escucharan todos los jueces de ejecución de penas de este país, ¿no crees? Sí, Romeo, ojalá escucharan. Uno piensa en las familias que han sido separadas por políticas carcelarias que no tienen en cuenta un enfoque de género y queda uno como con mucha rabia. A las mujeres siempre nos castigan con mucha severidad. Y además de todo, volviendo pues a lo que nos decía la misma directora de Mujeres Libres, todo ese esfuerzo que ha significado sacar una ley de estas y ver una implementación tan baja cuando esta ley ya lleva en vigencia 2 años, pues es desalentador. Sin duda desalentador y triste, Romeo. Bueno, ya vamos acercándonos al final de esta primera emisión de Radio Rendija, pero antes les dije que hoy tendríamos a 2 precandidatos a la presidencia. Ya escuchamos al señor Quintero y ahora quiero proponerles a nuestros oyentes que nos vayamos para la casa de Roy Barreras, que ha sido un poco ambiguo frente a su rol en estas elecciones. Lo hemos oído decir que sí será candidato, otras veces que no, pero si producción me ayuda rodando la entrevista, vamos a poder escuchar qué nos contestó frente a esta pregunta. Un saludo a todos los internautas, muchas gracias a Romeo, Ruda, Romero, Ramiro, en Radio Rendija con Roy, como es que la cosa de rápido ruedan los carros con la R. Gracias por dejarnos entrar, yo no sé a dónde, a sus casas, a sus teléfonos móviles, a sus tabletas, en este mundo interactivo, gracias a Temblores. Yo soy profundamente respetuoso de un proceso que se ha diseñado para poder ofrecerle a Colombia un gobierno estable y tranquilo que pueda unir al país. Mi abuelo fue un campesino liberal, se llamaba Tito Montealegre. Lo mataron por reclamar un pedazo de tierra en el Cauca, en una vereda que se llama El Palo, y mi madre era una niña de 9, 10 y por supuesto era liberal de cuna porque el héroe de su infancia era su papá que lo vio morir, y yo aprendí, esa chica de 9, 10 años vino a Bogotá a sobrevivir, terminó en donde un pariente de empleada del servicio, como suele pasar con las parientas pobres que llegaban a las ciudades. Después fue madre soltera, me sacó adelante con una máquina de coser, y lo que yo oí desde siempre es que mi abuelo era un héroe liberal, o sea que tenía que ser liberal. En esa consulta de marzo entonces habrá un matrimonio, una sumatoria maravillosa que va a servirle a Colombia, que será esa corriente del liberalismo popular y esta corriente de las izquierdas que representan una lucha popular histórica también en Colombia, y que unidos, es lo que yo he llamado centro-izquierda, ganará la elección presidencial esa coalición y le ofrecerá a Colombia un gobierno de unidad que acabe la polarización y que permita sanar las heridas sociales y las heridas de la polarización. Así que depende de lo que pase en octubre y depende de para qué sea útil. Yo me devolví, Romeo, después de 2 años de estar, entre otras cosas, en un proceso de recuperación, gracias a Dios, exitoso, y pues creo que puedo ser útil ayudando a sanar, a sumar, a cerrar heridas, porque eso es lo que los médicos hacemos, sanar heridas. Muchísimas gracias por esa presentación, pero yo sí debo decirle una cosa, y es que es una respuesta que también es un poco ambigua. Nosotros aquí igualmente, al hecho de que usted nos abra las puertas de su casa, podemos ver que hay una estructura de campaña. Entonces lo podemos ver preparándose para estas elecciones. Me imagino que entonces dice usted para el proceso en marzo. Claro, pero entonces un buen observador, ¿no? Miren en la cámara que está viendo el equipo que me acompaña, porque tengo una gira nacional que empezó el 1 de agosto. Yo volví a Colombia como ese pariente que después de largo tiempo de ausencia, donde uno extraña mucho la patria, pues vuelve a su casa a preguntar cómo está su gente, su familia, y estoy recorriendo el país preguntándole a la gente qué siente, qué miedo tiene, qué le preocupa, qué sueños tiene, qué esperanzas, y la gente te da unas respuestas maravillosas, y para eso es el equipo que me acompaña para recoger esos testimonios. Por ejemplo, una panadera que visité
Yo fui panadero, uno de mis oficios, también fui taxista. Me prestó su rodillo, imagínense el rodillo de madera, la masa caliente para aplanarla, el olor del pan que me encanta todavía, me devuelve a mi adolescencia. Y la señora me dice, Roy, ¿sí se fija que tiene el rodillo con las dos manos, la izquierda y la derecha? Le dije, sí, pues claro, porque si no se tuerce. Y me dice, eso lo que quiere decir es que es por el centro, Roy, por el centro. Esa panadera piensa que el país necesita una opción de centro. Yo pienso que el país necesita la fuerza suficiente para resolver problemas como el de seguridad, pero no tengo duda que necesita el corazón, la sensibilidad social necesaria para sanar las heridas de la pobreza, de la desigualdad, de esa negación de millones de colombianos. Muy bien, ya que toca usted el tema de centro, yo creo que entremos en el tema del día de Radio Rendija, porque eso nos servirá para ver a qué orilla tienden sus opiniones, digamos, a irse. Le anticipo más. Que a ninguna orilla. A ninguna de las orillas. Yo toda la vida he sido un hombre liberal, de centro, pro paz, firmé el acuerdo de paz con la guerrilla más grande de América Latina, que fueron las FARC, hice la ponencia de la ley de víctimas para reparar 9 millones de víctimas, y no creo que los extremos, ningún extremo le sirva a Colombia. Muy bien, hoy vamos a hablar aquí en Radio Rendija de las cárceles y de la política criminal, y quiero empezar por hablarle de que en América Latina hay un apellido que se ha vuelto casi una marca. Le hablo de esto también porque quiero aquí como que usted me traiga parte de su experiencia diplomática. Yo estoy seguro de que usted sabe a qué apellido me refiero, es el apellido de Bukele. En Perú vemos que recientemente ya de una forma descarada utilizan el nombre de Bukele para hacer un tipo de política criminal que lo que busca es más cárceles, más aprisionamiento de la juventud. ¿Y qué tipos de cárceles, no? Y más perfilamiento también de la juventud, sin ningún tipo de garantía a los derechos al debido proceso de las personas jóvenes. Y bueno, es un fenómeno que está creciendo en el mundo y quiero saber usted cómo ve este fenómeno, por ejemplo. A mí me parece que en el mundo ha habido una derechización producto del miedo. En todas las sociedades, no solo las sociedades humanas, las sociedades animales, cuando la manada está amenazada por un depredador, esa manada busca un macho alfa que la defienda. No un estadista, no una persona razonable, sino un macho alfa. No importa que sea cruel, el gorila más grande. Y con esa tendencia las sociedades se equivocan, porque ese gorila cruel o ese macho alfa termina por confrontar violentamente no solo a los delincuentes, sino a todo aquel que se le atraviese en el camino, empezando por los jóvenes que ejerzan la protesta, pero también los campesinos o los indígenas o las mujeres que reclaman su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, o la comunidad LGTBI que la empiezan a considerar enemiga y también la encarcelan. De manera que ese fenómeno de derechización es un fenómeno que le hace daño a las sociedades, porque es excluyente y violento. En Colombia, ¿cómo es la situación? El señor director de la policía, conversando yo sobre temas de seguridad nacional, me decía con razón que hay un problema que hay que resolver. El 80% de los asaltantes y atracadores que un policía logra capturar en flagrancia, imagínense esto, hay un atracador con un puñal, con un cuchillo, le roba el teléfono celular a un rapitendero, por ejemplo, que el teléfono lo usa es para trabajar y que dura 2 años pagándolo a cuotas. Supongamos que el policía, que también es un muchacho, usualmente son jóvenes, se juega la vida detrás del atracador, porque el tipo tiene un puñal. Supongamos que logra capturarlo, que a veces se le vuelan, y que logra someterlo. ¿A dónde lo lleva? Al CAI, a la URI, que está atestada en hacinamiento, de ahí o se vuela o ahí no termina con ninguna garantía. Supongamos que tiene suerte y termina en una cárcel. Resulta que el 80% de esos asaltantes en flagrancia quedan libres a las 72 horas por razones de procedimiento y de errores en el Código de Procedimiento Penal. El juez o el fiscal los suelta. Llega al barrio, se burla de la víctima, se burla del policía, que usualmente también vive en el mismo barrio, y le dice: te quedé viendo, ¿oís? Te quedé viendo. Entonces hay un gran desánimo porque hay inoperancia de la seguridad ciudadana. Hay que hacer una reforma a la justicia. Pero vamos a los casos que supuestamente logran llegar a la prisión. El muchacho entra como raponero y sale como asesino en serie, porque se vuelven centros por el hacinamiento, la crueldad, la vida inhumana que hay allá y la falta absoluta de control, donde la extorsión nace en las cárceles. Hay cárceles donde venden, tienen tarifa, vale 500 o 600 mil pesos cada tarjeta SIM,
para que el criminal adentro pueda tener 2, 3, 4 y extorsionar a las familias colombianas afuera. Eso no funciona. El IMPEC no funciona. El IMPEC hay que liquidarlo, pero esto lo dije yo en un debate hace años. ¿Qué hacemos entonces? Mientras el mundo está migrando, digamos, a una política criminal que cada vez es muchísimo más autoritaria, como el modelo Bukele en Colombia, y precisamente desde este gobierno se le ha apostado a una ley, que es la nueva Ley de Utilidad Pública, que les permite a las mujeres salir de prisión para sustituir su pena en centros comunitarios y de esta forma poder atender a sus familias. Se trata de mujeres cabeza de hogar que han sido marginalizadas por la guerra contra las drogas y han cometido estos delitos, digamos, en estos contextos de marginalidad. Me imagino que usted conoce esta ley desde su gobierno, un eventual gobierno de Roy Barreras, si lo vemos o no, digamos, después como presidente de Colombia. ¿Qué acciones tomaría usted para poder implementar adecuadamente esta ley y garantizar que quienes cometieron estos delitos en situaciones de marginalidad puedan sustituir su pena a través de trabajo comunitario? ¿O qué hacer en general con las personas que cometen los delitos en situación de marginalidad por necesidad? Romeo, primero, depende de qué seres humanos estemos hablando y de qué delitos estemos hablando. Vamos a lo primero. Recordemos que el 64% de los hogares en Colombia tienen a la cabeza una mujer, son mujeres jefes de hogar. Y el 48% de ellos son madres solteras, que sacan sus familias adelante con su propio esfuerzo. Yo todo lo que soy se lo debo a mi madre, por eso valoro lo que significa una madre al frente. Y permítame una cuña, yo conocí lo que era el Estado cuando logré entrar a la universidad pública a estudiar medicina. Me pagué mi carrera como taxista, pero cuando entré a la Universidad Nacional, resulta que descubrí que había desayuno caliente y almuerzo caliente casi que gratis. Dije, miércoles, ¿quién es el que le está ayudando por primera vez a mi madre? El Estado apareció en mi vida con la universidad pública, que tiene todo que ver con los jóvenes, por supuesto, porque esos jóvenes marginales y esas jóvenes marginales, que son ninis, si tuvieran la oportunidad de materializar sus sueños en la universidad pública, en las instituciones públicas, en un SENA más amplio y diverso, pues podrían encarrilar su vida lejos de las prácticas criminales que terminan con ellas o con ellos en la cárcel. Y por eso digo yo que la gente, y ahora voy a contestar tu pregunta con precisión, pero la gente en la calle es sabia y le enseña a uno muchas cosas. Me fui a Barranquilla a caminar la calle y a preguntarle a la gente. Supongo que Radio Rendija la ven en todo el país, por las redes. Bueno, entonces me dijeron, hay un monumento nuevo que usted no ha visto, que es una ventana de cristales con una aleta de tiburón, y yo fui y dije, hombre, qué chévere que le están haciendo un homenaje a las especies marinas, ¿no? Al medio ambiente del mar, a los peces, y vi a un pelado que había ahí de 18 años y me dice, che, qué cuadro, qué peces ni qué vaya, es el Junior, papá, es Junior tu papá. Y me dice, mira, aquí está la estatua de Perea y no sé qué vaina y tal, y yo, miércoles. Ese muchacho, y ¿tú qué haces? Le pregunté, me dijo, yo tomo fotos, yo soy fotógrafo. ¿Dónde aprendiste? Aquí en la calle, man, en la calle. Bueno, ¿y por qué no estás estudiando? Y dice, porque tengo una pelada de 1 añito de nacido. ¿Y tu pareja qué edad tiene? 17, embarazo adolescente. Pero ese muchacho que se gana la vida tomando fotografías, quiere ser fotógrafo, quiere ser artista, no está en una banda criminal, no es sicario. Por ese muchacho vale la pena trabajar para que este país salga adelante y para que no termine él o su compañera porque se mete en la banda o si fuera campesino con las hojas de coca en esas cárceles. La ley. Depende del delito. Porque por supuesto hay delincuentes, hay mujeres sicarias y hay mujeres que han cometido delitos muy crueles. Estamos hablando, y ese es el espíritu de la ley, de las personas que por necesidad o porque la actividad económica es la única, por ejemplo en Argelia, Cauca, o en algunas zonas del Guaviare, esas campesinas solo pueden sembrar hoja de coca porque no siembran nada más y nadie les compra otra cosa. Entonces la criminalización del campesinado es absolutamente inútil primero, pero también injusto, porque el criminal es el mafioso, el que mata para enriquecerse. Las mujeres que son cabeza de hogar y madres solteras tienen que tener la oportunidad de trabajar y redimir su pena y alimentar su familia. Así que normas como esa, por supuesto, hay que implementarlas. Hay que garantizar que se cumplan. Candidato, precandidato, ya que estamos hablando de cárceles, 2 preguntas rápidas. ¿Ha pisado una cárcel usted en Colombia? Visité muchas en distintos momentos.
Visité, por ejemplo, a los excombatientes de las FARC en el proceso de negociación para entender la lógica con la cual habían ingresado a las FARC, desde qué edad, en un tema que era el reclutamiento forzoso, porque cuando conoce uno a fondo el asunto, en las FARC, que duró 60 años, había primera, segunda y tercera generación. Y la siguiente, ¿cómo vio el juicio a Uribe? Es una gran pregunta. Lo primero es que nadie está por encima de la ley. Todos tenemos que someternos a la justicia. Cicerón decía hace más de 2000 años que para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Si no hay una justicia que sea respetada por todos, es el caos, es la ley de la selva, es la justicia por la propia mano, es la violencia. Así que los fallos de la justicia, todo el mundo los tiene que respetar. Lo segundo es que opinar sobre las condiciones jurídicas de un fallo corresponde a quienes los conocen. Yo respeto ese fallo. Le puedo dar mi opinión política. Yo creo que todo lo que divide al país hace daño. Independientemente de que sea o no sea, la justicia ha dicho que es culpable de ese delito de soborno. Hay millones de colombianos a quienes les resulta esa decisión justa porque son las madres de Suacha, porque son las madres de los falsos positivos, porque, digamos, sienten que hubo algo de justicia, no por el delito del soborno, sino por los delitos que les arrebataron sus hijos, por las masacres, por la violencia paramilitar. Pero al otro lado, no seamos ciegos, hay miles de colombianos que no entienden cómo ese expresidente que los defendió de las crueldades de la guerrilla, que las hubo y muchas, que han sido víctimas del secuestro, que han sido víctimas de la extorsión, que sienten que la inseguridad está afectando sus vidas todos los días, les meten preso al que simboliza esa seguridad democrática y ven en las tarimas de Medellín a unos delincuentes como si fueran actores políticos. Uno puede entrar a explicar desde el punto de vista sociojurídico los procesos de paz. El ciudadano que ve esto, o que ve los medios, o que ve la noticia, no entiende. ¿Cómo así? Que los criminales son actores políticos y a este que combatió a la guerrilla lo meten preso. Le digo más, una cosa aún más polémica. Yo firmé el acuerdo de paz con las FARC a nombre del Estado colombiano. Y fui feliz en el 2016 porque pensé que había paz en Colombia. La felicidad nos duró un par de años porque, a diferencia de lo que decía la oposición, y era que le íbamos a entregar el gobierno a Timochenko, se lo entregamos a Iván Duque, que cumplió su promesa de hacer trizas la paz. De acuerdo, perdóneme que me devuelva la tarea de unión de esos dos universos, porque por aquí ya han pasado Juan David Oviedo, qué pena, Mauricio Cárdenas. Creo que es Juan Daniel. ¿Juan Daniel o Juan David? No sé, es Oviedo. Es Oviedo. Y es un tipo chévere, ¿sabes? Es un tipo chévere, resultó muy progresista con el tema de las drogas, con el tema del porte. También pasó Mauricio Cárdenas, también pasó María José Pizarro. Tenemos en las próximas semanas a Claudia López, a Paloma Valencia y a Sergio Fajardo. Y ahí yo le quiero preguntar a usted con cuál de estas candidaturas usted ve que es posible realizar esta tarea de unión. De las que usted mencionó, solo hay una en el espectro progresista de izquierda, que es María José Pizarro. Los demás están compitiendo todos en la derecha o el centro derecha para ocupar la silla de la derecha, que es una silla que nos invita al pasado. Pues muy bien, me alegra mucho también escuchar que desde este espectro político se está haciendo una campaña desde la esperanza y no desde el terror, que es como se está intentando hacer desde otros lados del espectro político, ¿no? Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Desde los patios del Buen Pastor hasta las cabinas de Radio Rendija nos llega el nuevo sencillo de Las Porteras del Alma, un grupo de mujeres privadas de la libertad que la está rompiendo en todas las radios del país con sus letras y con su música. Con ustedes, Nervios de Punta. Del Buen Pastor para el mundo, con ustedes, Las Porteras del Alma. Nervios de punta, siempre a punto de estallar. Nervios de punta, una punta y un dedal. A veces pienso que el dedal tendría que ser un casco, una armadura de metal, una amargura que no aguanto. Nervios de punta, estoy mareada aquí en tu llanto. Nervios de punta, con los dientes los arranco. Un escudo largo y ancho
Bueno, ahora escuchemos lo que dijo el candidato cuando le pregunté qué le ponía los nervios de punta. Para terminar, quiero preguntarle a usted qué le pone los nervios de punta. Mi nieta tiene 2 años y me eriza, como dice Amparo Grisales. Es la felicidad absoluta. Los que tengan nietos y nietas sabrán que el amor a los nietos es indescriptible. Y me costó trabajo decirle que no a mi hija es médica y me dijo, papá, que vuelves a Colombia. Claro, como hija estaba preocupada, ya están matando candidatos presidenciales. Ya te vas a jubilar en 1 año, yo tengo 61 años. Yo no soy un hombre rico, pero tengo una pensión que es buena y puedo vivir con mi hija, con mi nieta, con mi pareja, soy feliz. Y le dije, hija, no soy capaz, sería un fracaso de vida. Porque yo entré tarde en la política a los 43 años, 20 años ejercí la medicina. Pero cuando entré a hacer la ley de víctimas, la hice, el marco para la paz, firmé la paz, creamos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la comisión de la verdad, no sé qué. Le aposté a Petro, le aposté a esta cosa, perdimos el plebiscito, perdimos con Duque. No puede ser que yo me retire dejando el país más inseguro, más violento, más dividido, más polarizado, cuando yo sé sanar heridas, porque ese es mi oficio como médico, así que me devuelvo a ayudar a sanar heridas. El país sano y unido sale adelante. Ese es lo que yo puedo aportarle al país y a eso me devolví. Mis hijos se quedaron afuera por amenazas y por distintas circunstancias. Pero mi nieta, entonces, cuando estoy muy acelerado, me ponen un video de mi nieta y con eso quedo absolutamente feliz. Muy bien, candidato, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues entonces, gracias a Romeo, saludos a Ruda, a Ramiro y a Radio Rendija hoy con Roy. Radio Rendija. Ahí lo tuvieron, ese era Roy Barreras, precandidato a la presidencia que se va a medir en el Frente Amplio en las elecciones de marzo. Bueno, pasando a nuestro último segmento del programa, vamos a ver qué nos tiene Susurro, que al parecer anda por el rancho de Nariño. Susurrito, ¿ahí nos escucha? Romeo, por supuesto, a ti siempre se te escucha claro y fuerte desde las cabinas de Radio Rendija. Como bien lo dices, estoy aquí, desde los pasillos de la Casa de Nariño. Veo a la gente inquieta, veo a la gente nerviosa. Este momento está siendo bastante tenso. Yo estoy acá caminando, encontrando el lugar preciso para poder contarles aquello que no se puede decir a viva voz. Estoy pasando por acá, por el Salón Rojo y así, acá acabo de encontrar un pequeño intersticio, algo donde no se me ve. Y espero no se me escuche, porque mi verdadera voz es la del susurro. Se rumorea que el presidente se ha bajado una de Buchanan's, pero lo más importante no es esta baja, es que sus 3 jinetes del apocalipsis han tirado sus espadas. Efectivamente, la espada de Bolívar ha caído, la almohada se ha escondido y la pizarra se ha tirado. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy acá transmitiendo en vivo desde Radio Rendija, porque las fuentes oficiales nos han confirmado, señores y señoras, irán a la consulta electoral el 26 de octubre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda. Esto ya no es un rumor, esto no es un susurro, yo quiero que desde cabina comenten esto, que es la noticia de última hora. Mi querida reportera, esto no es un rumor, esto no es un susurro, esto es chisme viejo, porque el candidato Quintero anunció hace poco que se bajaba de la consulta del pacto histórico del 26 de octubre. Parece que la que se ha estado bajando botellitas de Buchanan's aquí es otra, ¿no? Hemos llegado hasta el final de nuestro primer capítulo de Radio Rendija. Muchas gracias a todos los oídos que se conectaron y que llegaron hasta acá. Nos vemos en una próxima emisión. Radio Rendija es un podcast de Temblores ONG producido por Tembe Laboratorio Sonoro con el apoyo de FESCOL. FESCOL, por una sociedad colombiana más justa e incluyente. FESCOL. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.